que me apetezca, ¿vale? Si pudieses viajar a una época del pasado, ¿cuál sería? Y esta pregunta nos la hace Inés. Joder, es buena pregunta. Es que esta era una de las preguntas en las que en la respuesta me he puesto una rayita para poder discutirla contigo. Porque hay algunas que, joder, si ya tengo la respuesta preparada no mola. Tío, a mí me gustaría viajar a la Edad Media. La Edad Media. A cualquier año de la Edad Media. Porque... Yo creo que esa sería la única época a la que no viajaría. Tío, pero yo creo que la Edad Media tiene fama como de aburrida, de una etapa súper larga, oscura, históricamente oscura. Sí. El arte de la Edad Media es como todo simple, es eclesiástico, ¿no? Sí. Las iglesias son como feotas, pero no sé, me gustaría ir a una época histórica en la que aparentemente no pasó nada y ver cómo era la vida. Cómo era la vida. Sí, y hay una pregunta que también nos ha hecho Inés Porrero, que es, si pudieses hablar con alguien, un personaje histórico, ¿con quién hablarías? Y yo esta pregunta ayer la iba pensando en el coche, porque este podcast lo íbamos a grabar ayer, pero al final lo estamos grabando hoy, día viernes, y pensé que a mí me gustaría hablar con una persona cualquiera de una época pasada. Con una persona literalmente cualquiera. Y conocer la vida real de una persona cualquiera, porque... Esto lo hablábamos en el cole, que daba la sensación de que una persona en la Edad Media se aburría, en plan que eran infelices. Total. Y seguramente no. Seguramente se lo pasaría igual que nosotros, dentro de sus posibilidades y de cómo sería su vida, pero que seguro que se divertirían y tendrían vidas, ¿no? Sí, o sea, nosotros cuando leemos los libros y vemos pelis, siempre nos centramos en los personajes que han sido súper importantes, que también molaría un montón conocer a Jesucristo, me encantaría. Pero me gustaría conocer a alguien de la época de Jesucristo que fuese una persona normal, que fuese un granjero, yo qué sé, cualquiera. Sí, y esto lo uno a una idea que yo cuando hice Erasmus en Italia, que lo hice en virtual, yo hice clase de arte contemporáneo. Y había has dicho, hice Erasmus en Italia y luego has puesto virtual. Sí, por si hay que cortarlo para hacer muy chulo, ¿sabes? Esto no es tu currículum, ¿eh? Es lamentable. No, pero lo digo porque o sea, lo digo porque la clase molaba, porque era una profesora italiana y lo contaba muy bien. Y a mí me gustó mucho la primera idea realmente del curso, que hablaba sobre un arquitecto que se llama Louis Mumford. Y este tío de lo que hablaba es que la ciudad para él era un teatro y que ver a la gente haciendo cosas normales era bonito por definición. En plan, ir a un mercado y ver cómo la gente intercambia cosas es bonito por definición. Entonces esa idea me gustó mucho, la idea de lo bonito en lo cotidiano, y por eso me gustaría hablar con cualquier persona. ¿Cómo me las tiro? Soy un payaso, tú. No, bueno, bien. Me parece soy un pretencioso, tú. No, está. Yo te iba a decir... Messi. No, es que yo pensaba, mira, que me ibas a venir por cualquier momento antes de que hubiera redes sociales y todo el rollo. Ya pensabas que me iba a poner pesado en un momento de los episodios. No, pero en plan, que íbamos a acabar hablando de eso. Y cuando nos pusieron esta pregunta, yo iba a decir que, tío, seguramente si tuviera que decidir entre todas las épocas de la historia donde vivir, o sea, donde haber nacido, que me gustaría haber nacido, sería esta. O sea, creo que somos unos quejicas, yo incluido, que nos quejamos de las redes sociales y de que estamos viciados. Hostia, pues es que eso es decisión nuestra, macho. Y de que, no sé, de que antes las cosas eran mejor, y yo creo que no, que es lo que hemos hecho muchas veces, he hablado contigo un montón, que el pasado es como si cogiera un trapo y limpiara todo el pasado y solo ves lo que es bonito. Entonces, creo que se menosprecia a la que estamos ahora. Entonces, yo si tuviera que decir una, diría donde estamos ahora, pero saber emplearla mejor. Y si no, me he terminado hace poco, que me la habrás visto en Goodreads, la biografía de Luis Buñuel, que él cuenta la época en la que vivió en la residencia de estudiantes, que estaba en el mismo sitio, su mejor amigo era Dalí, estaba también con Lorca, venía a darle charlas Unamuno, y Eugenio Dors, otro filósofo, les venía les llevaba a París o lo que fuera. Entonces yo me imagino esa época en Madrid de las tertulias, que también cuando empezamos el proyecto lo charlamos un poco esto, ¿no? Intentar conseguir eso. A mí eso me encantaría. De hecho es que sería, me fliparía. Entonces igual diría eso. Una anécdota curiosa,
unido a lo que estás diciendo, ¿te acuerdas cuando hicimos la primera propuesta de Estrella Galicia, que era como un boceto? Había una foto de la generación del 27, todos sentados en un bar y Valle Inclán con una Estrella Galicia, ¿te acuerdas? Bueno, aunque ahora, obviamente eso luego no lo presentamos, pero el concepto en sí mola bastante. O sea, es que, el hecho de sentarse con una cerveza y hablar y tal. O sea, este tío contaba, Luis Buñuel contaba que él era de Huesca, de Zaragoza, de una familia bastante rica y tal, y le llevan a Madrid a estudiar ingeniería agrónomos. No se le da bien y se mete en industriales, pero está haciendo industriales y se ve rodeado de toda esta gente con esas inquietudes artísticas, de literatura, de no sé qué, y se empieza a impregnar. El tío no tenía ningún tipo de interés artístico y solo está rodeado de un ambiente como que la gente llevaba y leía sus textos. Ahí estaba Ramón Gómez de la Serna, que era como el dios para todos ellos. Entonces se empiezan como a motivar entre ellos y son todos como figuras súper reconocidas. Entonces, estar en un sitio donde estás rodeado de gente que te inspira tanto, a mí eso me encantaría. Pero, ¿y por qué crees que esos sitios donde hay gente que te inspira tanto ya no pasan hoy en día? Tío, yo lo hablaba el otro día, tío. Es que no lo sé. O sea, ¿por qué no hay tertulias y cosas así? O sea, ¿por qué no pasa, por ejemplo, en la antigua Grecia? Que aparentemente todos los... o sea, en la antigua Grecia de repente hubo un momento como de florecer del saber y Platón estaba con Aristóteles, con Sócrates, con no sé quién, no sé quién. Ahora me da la sensación, y yo estoy contigo, que aparentemente no existen estos referentes en la sociedad. O sea, que no hay referentes intelectuales tan potentes como lo había antes. A ver... Y que no había como círculos tan estimulantes, ¿sabes? Ya, a ver, eso, lo de Grecia yo creo que era súper elitista, que era la academia. O sea, estos que era como un círculo muy pequeño. Me llamaba incluso más la atención lo otro, lo que estábamos comentando antes de la generación del 27, eran bares, tío, que podía entrar cualquier persona. Entonces, pero esto pasaba en los cafés en Viena. Estoy de acuerdo, lo que tú dices es una cosa que yo no le encuentro explicación. En plan, como no hay sitios... Seguramente los hay y no los conocemos, ¿eh? Eso es lo que debe pasar. Sí, aunque a lo mejor han cambiado los ídolos ahora. O sea, antes los ídolos eran aspiracionales en el sentido intelectual y ahora los son a lo mejor en el sentido estético. Estético me refiero a físicamente hablando. No sé, ¿eh? Puede ser. No sé. No, pero siempre ha habido como... Los toreros eran antes como grandes figuras, pero los toreros estaban en estas tertulias. Sí, pero que antes los toreros... Sí, pero... O las modelos o quien fuese, que fuese muy guapo, tampoco se metía igual tanto en materias culturales o en materias intelectuales. Ahora parece que los líderes de opinión también son los líderes estéticos. ¿Sabes? Y son los líderes empresariales. Porque tú antes había... o sea, antes la sensación que me da, hablo desde el desconocimiento absoluto, pero el tío que ganaba mucha pasta, la ganaba y tú no te enterabas. O sea, había familias muy ricas y tal, pero tú no le escuchabas hablar ni nada. A lo mejor escuchabas entrevistas y tal, pero no era como ahora que yo en mi algoritmo de Instagram a Elon Musk me lo trago todos los días, tú. Es acojonante, ¿sabes? Y al final es un líder de opinión, aparte de un empresario y aparte de un influencer y aparte de un montón de cosas más. No, a mí sí que me gustaría eso, lo de las tertulias, eso me encantaría que existieran, tío. Podríamos hacerlo, ¿eh? En verdad, es decir, vamos a quedar un día a hablar. Gente que se quiera venir, que ¿no? Queremos hablar. No, yo sé, tío, a mí me llama la atención porque ya no existen esas cosas. O las existirán, pero no las conoceremos. Debe ser eso. Sí, debe ser. Porque nos inviten entonces.